La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Saludos cordiales, Magíster Freddy Mora Villamar. Somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea, el Grupo A. A continuación le vamos a presentar nuestro trabajo con el tema Comunicación y conocimiento en el aula, realidades y retos. La comunicación es fundamental en la educación actual porque permite construir el conocimiento colaborativo. Ante los desafíos que existen como la diversidad, la tecnología y el distanciamiento digital, el docente debe ser el mediador y aplicar estrategias que fomenten el diálogo, la inclusión y la participación. La comunicación en el aula. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al intentar implementar estrategias de comunicación efectiva en aulas con diversas realidades contextuales? Los desafíos son varios para poder lograr una comunicación efectiva por la realidad del alumnado. La heterogeneidad, sumado a esto las diferencias culturales, lingüísticas y socioeconómicas, también complica mucho la adaptación. La sobrecarga laboral, la escasa formación en comunicación intercultural, las brechas tecnológicas, especialmente en el contexto vulnerable. Para esto y muchas dificultades se exige al docente ser flexible, adaptable, empático y para fomentar así una comunicación inclusiva. Para poder superar la falta, uno de los desafíos, que es la falta de motivación en el alumnado, nosotros como maestros debemos hacer un aprendizaje basado en proyectos. Primero conocemos al grupo, diseñamos un proyecto llamado Salvemos al Planeta con Ritmo, donde los estudiantes van a hacer canciones, van a hacer coros, van a hacer podcasts sobre el cambio climático, organizándose en grupos, usando una tecnología, puede ser básica, y trabajar con roles definidos. Al final se presentan los proyectos en clase y reciben un reconocimiento por su esfuerzo. El resultado va a ser la mayor participación, mejorar el ambiente escolar y reforzamiento de los contenidos en forma creativa. ¿Cómo influyen los factores socioculturales y económicos de los estudiantes en la eficacia de los procesos de comunicación en el aula? Influyen directamente en la comunicación y la participación del estudiante. Las diferencias culturales afectan a la interpretación y la interacción, mientras que las limitaciones económicas pueden dificultar el acceso a recursos didácticos. Por ello, es esencial que los docentes adapten sus estrategias para asegurar una comunicación efectiva e inclusiva. El ejemplo, vamos a hacerlo con el objetivo de fomentar la comunicación, la empatía y la participación, respetando las diferentes realidades socioculturales y económicas del estudiante. Vamos a pedir a cada uno de ellos que cuenten una historia de su vida, puede ser una anécdota, tradición familiar, una actividad que disfruten hacerlo en su comunidad, para ver las experiencias de ellos, ¿no? Creemos un espacio seguro donde los estudiantes no puedan ser criticados, no puedan ser juzgados. Esto va a promover la escucha activa y el respeto entre compañeros. También va a resaltar la diversidad como un valor positivo. Esto nos mostraría que cada experiencia es única. El momento que cuentan sus historias se van a dar cuenta que todos somos diferentes y vamos a fomentar así el respeto, la empatía y la solidaridad. ¿De qué manera los propósitos de la comunicación se pueden ver afectados o transformados por los contextos en los que se aplican dentro del aula? La comunicación en el aula es un proceso dinámico, el mismo que se puede ver afectado por diferentes factores, entre los cuales ya tenemos identificados plenamente en el contexto cultural, en el contexto social, en la relación entre docente y estudiante. En el momento del proceso educativo, el estado emocional del grupo, el uso de las tecnologías y las normas institucionales. Un ejemplo que puede aplicar para fomentar la participación activa del maestro es en clase hacer un debate de temas de actualidad, pero sin embargo esto se puede ver afectado porque está formado por estudiantes con diferentes culturas, de los cuales no están acostumbrados a expresarse en público por respeto o por timidez cultural. Esto va a afectar el propósito inicial de la comunicación y para poder lograr una participación más equitativa, el docente tiene que cambiar su estrategia comunicativa. En lugar de hacer solo un debate oral, él va a hacer o usar herramientas como foros escritos o grupos pequeños, o también puede hacerlo mediante plataformas digitales donde los estudiantes se van a expresar de manera más cómoda. El currículo actualizado actual, con su enfoque en competencias, busca desarrollar en los estudiantes habilidades esenciales mediante los procesos básicos de aprendizaje, los cuales se organizan en 3 etapas: la adquisición, el procesamiento y aplicación del conocimiento. La adquisición radica en enfocar la mente en la información relevante, es decir, interpretar la información que hemos recibido mediante nuestros órganos de los sentidos, de tal forma que podamos convertirla y almacenarla para que nuestro cerebro la pueda procesar. El procesamiento radica en combinar las diferentes piezas de la información para crear una nueva idea. De esta forma poder jugar y validar la utilidad de la información. Y por último, la aplicación, es decir, usar la información que hemos aprendido en situaciones nuevas, generar nuevas ideas, nuevas soluciones o resolver inconvenientes y expresar este conocimiento aprendido de una forma clara y oportuna. Estos procesos dentro del aprendizaje se deben organizar de tal forma que se defina qué quiere aprender y por qué. Dividir el contenido en partes pequeñas y establecer pasos para que estas etapas se cumplan. Leer, escuchar, observar y experimentar, repasar la información aprendida y aplicar lo aprendido en situaciones de la vida diaria.
Para lograr que estos conocimientos se integren de forma organizada, los docentes tienen varias estrategias a implementar que, por cierto, son muy innovadoras, tales como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo en tecnologías digitales, la gamificación, el aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje personalizado, los mapas mentales o diagramas, las estrategias de metacognición. Sin embargo, es fundamental que los docentes se mantengan actualizados con las nuevas tendencias en educación y adapten sus estrategias de enseñanza a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. La diversidad de estilos de aprendizaje entre los estudiantes exige una adaptación de los esquemas de organización para asegurar que todos puedan acceder y procesar la información de manera óptima. Los estilos de aprendizaje radican en el visual, auditivo, kinestésico, lógico, matemático y el lingüístico, para lo cual debemos ser muy minuciosos para identificar en nuestros alumnos cada uno de estos estilos de aprendizaje. Además, tenemos varias adaptaciones que estos deben radicar en la flexibilidad, los recursos multimodales, los mapas mentales, el aprendizaje colaborativo, las estrategias de metacognición, la tecnología educativa. La falta de recursos dentro de las aulas del sistema educativo del Ecuador tiene un impacto significativo en los procesos básicos del conocimiento, afectando la adquisición, el procesamiento y aplicación del aprendizaje. De manera que la educación debe implementar políticas públicas que garanticen la equidad, calidad e inclusión de ella. De esta manera, los estudiantes, independientemente del tipo de institucionalidad que tenga, logran tener el acceso a los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial. Morfosintaxis y la oración. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que experimentan los estudiantes y cómo pueden los docentes abordarlas en contextos a la alta diversidad lingüística? En Ecuador, muchos estudiantes provienen de comunidades donde el español no es su lengua materna, y esto causa dificultades al entender la estructura de las oraciones, como el orden de las palabras o la concordancia. También influye el uso de variantes regionales del español, que a veces no coinciden con las normas académicas. Para abordar estos retos, los docentes deben usar estrategias interculturales, apoyarse en materiales bilingües, valorar la lengua materna de los estudiantes y explicar las diferencias entre formas regionales y el español formal. Ejemplo, un niño llamado Luis, que es de Quichua, hablante de una comunidad rural de Cotopaxi, asiste por primera vez a una clase en español. Durante sus ejercicios gramaticales invierte el orden de las palabras escribiendo "yo cuaderno tengo", en lugar de decir "yo tengo un cuaderno". La docente lo corrige de forma mecánica sin considerar la lengua materna, lo que le afecta a Luis porque lo confunde más y evita participar por miedo a equivocarse, donde la docente debería valorar la lengua materna de aquel niño. ¿Cómo se puede enseñar la construcción de oraciones simples y compuestas de manera significativa y relevante para las realidades cotidianas de los estudiantes? Pues la enseñanza debe estar siempre relacionada con la vida diaria de los estudiantes. Se debe usar ejemplos de su entorno, ya sea de la familia, comunidad, trabajo, costumbre, que esto ayuda a comprender mejor cómo se forman las oraciones. Los docentes pueden trabajar con los alumnos con narraciones personales, actividades locales o temas de interés para los estudiantes. Y así la gramática deja de ser abstracta y se convierte en una herramienta útil para comunicarse. Ejemplo, en una escuela de la sierra, la maestra pide a los estudiantes que redacten oraciones sobre el uso del celular. Carlos, un niño de 11 años, escribe: "Yo uso el celular para jugar", que es una oración simple. Y luego: "Yo uso el celular para jugar y comunicarme con mi papá que trabaja en Quito", una oración compuesta. Al vincular el contenido a su experiencia real, Carlos hace un aprendizaje con mayor interés y comprensión. ¿De qué forma la realidad contextual de los estudiantes influye en su aprendizaje de la morfosintaxis? El contexto en el que vive el estudiante, ya sea a nivel económico, acceso a recursos, entorno familiar y cultural, influye mucho en cómo aprende el lenguaje. En comunidades con poca exposición al español formal o con acceso ilimitado a la tecnología, los estudiantes pueden tener más dificultades para desarrollar habilidades gramaticales. Es importante que los docentes adapten su enseñanza a estas realidades, considerando las diferencias de cada estudiante y evitando enfoques únicos para todos. Ejemplo, Lucía, que es una niña de una comunidad shuar, se muestra muy callada en clase. Es porque en su cultura el respeto se manifiesta escuchando. Sin embargo, su maestra malinterpreta el silencio como falta de interés y nunca le pregunta por qué hace eso. Como resultado, Lucía no recibe apoyo y su rendimiento baja. Sin embargo, la niña puede tener una gran capacidad para aprender si se le diera la oportunidad. Semántica y sus componentes. ¿Cómo pueden los docentes ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda de la semántica, considerando las variaciones dialécticas y culturales presentes en el aula? Bueno, pues podemos decir que los docentes
fomentan la comprensión semántica incorporando textos que reflejan la diversidad lingüística en el Ecuador, como son los cuentos, refranes, promoviendo así el respeto y la identidad cultural de cada uno de nosotros. Analizar la palabra guagua, ñaño, chagra, ayayay permite a los estudiantes comprender el contexto cultural geográfico, el que influye en el lenguaje, promoviendo la reflexión crítica y fomentando una identidad cultural. ¿Qué estrategias son efectivas para enseñar los componentes de la semántica en contexto donde los estudiantes tienen diferente nivel del dominio del lenguaje? En aulas ecuatorianas con diversidad lingüística es esencial utilizar estrategias didácticas accesibles y visuales, especialmente cuando el español no lo es nuestra lengua materna en todos los estudiantes. Como por ejemplo tenemos el uso de semánticos, los juegos lingüísticos, el emparejamiento de sinónimos, dramatizar palabras o crear frases con vocabularios del entorno, facilitando así una enseñanza inclusiva, la cual conecta lenguajes con la experiencia de nuestros estudiantes. ¿Cómo se puede aprovechar los componentes de la semántica para crear un aprendizaje significativo a los estudiantes, teniendo en cuenta las realidades contextuales que tenemos? En un enfoque contextualizado, en la semántica que conecta el vocabulario con las experiencias reales, facilita una comprensión profunda de una experiencia significativa que tenemos en nuestro entorno. Como por ejemplo, podemos crear actividades como glosarios comunitarios o proyectos temáticos, los cuales conectan el vocabulario de la vida cotidiana y permiten a los estudiantes comprender de mayor facilidad las palabras desde un contexto cultural, social y económico. Mapa de contenidos de lengua y literatura. ¿De qué manera se pueden integrar las realidades contextuales de los estudiantes en la exploración de los contenidos de lengua y literatura? Dentro del salón de clases, la docente adapta la unidad de narrativa incorporando leyendas montubias y cuentos de la costa ecuatoriana, permitiendo a los estudiantes que reconozcan su propia cultura en los textos analizados. Los alumnos recopilan historias de sus abuelos y familiares, creando un compendio de literatura local que no solo mejorará sus habilidades lingüísticas, sino también fortalece su identidad cultural. Por medio de estrategias que incluyen los métodos para integrar las realidades contextuales y las actividades que muestran las aplicaciones prácticas de comprensión lectora, escritura creativa, debates y análisis crítico, de una u otra manera que benefician en la mejora de habilidades lingüísticas, fortaleciendo la identidad cultural y el aprendizaje significativo. ¿Qué estrategias prácticas pueden utilizar los docentes para superar las barreras que dificultan la enseñanza de los contenidos de lengua y literatura en el subnivel básico elemental, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad? Por medio de bibliotecas de aulas contextualizadas, con materiales adaptados al entorno sociocultural y que tengan acceso a diversos tipos de textos. Metodologías multisensoriales por medio de la narración oral, dramatizaciones y canciones tradicionales. También con aprendizaje colaborativo. Se agrupan de manera equitativa y realizan trabajos colaborativos complementarios, realizando rutinas diarias de lectura y escritura. Por ejemplo, en una escuela rural de escasos recursos, la profesora usa una biblioteca de aula con cuentos locales, aplica narraciones, canciones y dramatizaciones para motivar a los niños, forma grupos de trabajo colaborativos y realiza lecturas y escrituras que se logran a los estudiantes aprendan lengua y literatura de forma divertida y adaptada a la realidad. ¿Cómo influye la falta de recursos didácticos en la exploración de contenidos en el subnivel de básica elemental? Tiene un impacto significativo que afecta negativamente la exploración de contenidos y el desarrollo integral de los estudiantes. Por ejemplo, en una escuela donde se enfrenta la ausencia de textos de lectura infantil, como alternativa utilizan recortes de periódicos, revistas para crear carpetas de lecturas personalizadas. Aunque logran trabajar reconocimiento de letras y palabras, los estudiantes muestran dificultades significativas para desarrollar comprensión lectora avanzada y el disfrute por la lectura. Que le ayuda a entender mejor las tareas en el entorno virtual. Lo que me ayuda a entender mejor las tareas en el entorno virtual son los videos explicativos, las guías paso a paso con imágenes y los ejemplos visuales como esquemas o infografías. Por ejemplo, si una tarea consiste en usar una herramienta digital, un video corto mostrando los pasos me resulta más útil que leer un manual. También me ayuda mucho cuando los docentes utilizan colores
o iconos para resaltar partes importantes de la actividad. ¿Hay alguna acción o estrategia que los profesores o el diseño de las actividades podrían implementar para facilitarle aún más su aprendizaje? Sí, una estrategia que los profesores o el diseño de las actividades podría implementar para facilitarme el aprendizaje es usar un lenguaje más claro y sencillo en las instrucciones. A veces las indicaciones son muy largas o confusas y eso dificulta entender qué se espera hacer. ¿Qué le gustaría que se hiciera de manera diferente en las clases o actividades para hacerlas más accesibles y comprensibles para usted? Me gustaría que las clases y actividades fueran más accesibles y comprensibles, incluyendo más recursos visuales como esquemas, como mapas conceptuales o videos explicativos. También sería útil que los profesores explicaran los temas como con ejemplos de la vida real, ya que me ayuda a relacionar mejor la teoría con la práctica. Otra cosa que me gustaría es que los profesores estén disponibles para resolver dudas de forma más rápida, ya que sea por chat, foros o reuniones cortas. ¿Cómo se siente cuando las actividades son claras y fáciles de entender? Me siento más tranquila, motivada y segura al realizarlas. No tengo que pasar tanto tiempo tratando de descifrar las instrucciones, lo que me permita concentrarme mejor en el contenido y cumplir con la tarea de forma más eficiente. ¿Cómo se siente cuando las actividades presentan dificultades para su comprensión? Me siento frustrada y ansiosa. A veces me cuesta entender lo que se espera de mí y eso me hace sentir insegura sobre si estoy haciendo las cosas bien. Conclusiones. La comunicación efectiva en aulas diversas exige que los docentes sean flexibles, empáticos e innovadores para superar barreras culturales, lingüísticas y tecnológicas, para garantizar un aprendizaje inclusivo, equitativo para todos los estudiantes. La contextualización curricular y la integración de saberes comunitarios transforman el aula en un espacio de encuentro intercultural, donde el conocimiento formal se vuelve más pertinente, significativo y equitativo. Las estrategias pedagógicas que reconocen las diferencias socioculturales convierten las limitaciones en oportunidades para un aprendizaje significativo, conectándose así al currículo con las experiencias reales de los estudiantes. El éxito en contextos vulnerables depende en una gran medida de la capacidad del docente para poder adaptarse creativamente, estableciendo vínculos en la comunidad y abordar las barreras de aprendizaje desde una mirada cultural, emocional y pedagógica.